Bueno, de hecho, ahora que lo mencionas, hay una... a estos días digamos, previos a esta charla, traté de leer un poco acerca, que bueno, en cuanto el tiempo me dio, porque ya ves que te digo que estoy ahí atorado con mi investigación del doctorado, pero eh, leí algunos fragmentos y hubo un fragmento que me llamó la atención. En el capítulo 3 me parece, hay una parte donde dice, coherentemente con esta situación no adoptaremos de entrada ninguna posición filosófica a priori, antes de haber observado detenidamente el panorama de las matemáticas contemporáneas. Bueno, y después me parece que hay unas secciones o capítulos que también tienen que ver o tienen el nombre de ontologías transitorias. ¿Crees, bueno, a mí me da la impresión de que esto parece ser como que piensas o asumes que, digamos, la práctica determina la ontología? Sí, por lo menos en mi aproximación es lo que quería hacer, sí. Quería mostrar que la matemática tenía unas fuerzas bastante específicas funcionando dentro de ella, entonces había que hacer un registro de esa matemática. Lo primero que hice, como lo señalas en el título completo del libro, la filosofía sintética de las matemáticas contemporáneas. Entonces, Ujú. yo insistí mucho sobre lo contemporáneo. El contemporáneo para mí es el periodo 1950 hasta hoy, del cual se habla poco, pero sin embargo es de una riqueza técnica y conceptual imaginativa asombrosa. Entonces lo primero que hice fue sumergirme en ese mundo de la matemática contemporánea durante largos años para hacer como una especie de síntesis de cuáles eran las fuerzas principales. Estuve varios años estudiando esos personajes matemáticos principales, viendo cuáles eran las fuerzas que allí estaban surgiendo. Y una vez hecho ese primer ejercicio de desbrozamiento del panorama y de meterse dentro de los nombres fundamentales de la matemática contemporánea, mirar desde un punto de vista superior, como señalaba, cuáles eran las tendencias principales para tratar de entender ese panorama, por qué surgía ese panorama. Entonces, efectivamente, surge ese intento de filosofía sintética a partir de la práctica matemática. Pero ahí es cuando la práctica matemática, más o menos en serio, donde me pongo a mirar las obras de los matemáticos creadores principales y a partir de ahí hacemos el ejercicio de ver cómo esas obras matemáticas principales se conectan entre sí, cuáles son las fuerzas y las ideas principales que están detrás de ellas. Eso está bastante alejado de lo que ahorita están llamando, es una moda más filosofía de la práctica matemática. La Mm. filosofía de la práctica matemática ha surgido hace unos 15 años. Tenía digamos, la buena orientación de querer estudiar la práctica matemática y a partir de ahí hacer una especie de ejercicio de reflexión filosófica sobre esa práctica matemática. Ese era el buen deseo. Sin embargo, ese buen deseo no se ha manifestado esencialmente porque esa filosofía de la práctica matemática se ha orientado a estudiar sociológicamente las razones de ser de la creatividad matemática, que es algo muy interesante. ¿Por qué surge sociológicamente esa matemática? ¿Cuáles son sus fuerzas políticas principales? Algo muy valioso y muy interesante. Pero de nuevo, entonces lo que pasa es que están dejando de lado la matemática. Hablan acerca de cómo se produce la matemática dentro de la sociedad, pero la matemática queda un poco dejada de lado. Yo no sé por qué pasa eso, desafortunadamente Mm. pasa mucho con la matemática, probablemente sí sé por qué, porque hacer filosofía de la matemática más o menos en serio requiere estudiar matemáticas más o menos en serio. En cambio, uno puede hacer filosofía analítica de la matemática sin saber matemáticas y puede hacer filosofía de la práctica matemática sin saber matemáticas, simplemente haciendo un estudio de las correlaciones entre los distintos personajes y sus correlaciones con la sociedad, etcétera. Sí. Entonces, es complicado el asunto porque si se quiere hacer filosofía de la matemática, desafortunadamente hay que pasar o afortunadamente, porque yo creo que es muy bella la historia, es muy bello meterse en ello, pero hay que pasar por la matemática en serio, la parte creativa de las matemáticas. Y en mi libro hice ese ejercicio de pasar por la parte creativa de matemática en serio de los últimos 50 años y sobre ello hacer una reflexión
filosófica en general, que tenía que ver con una ontología, tratar de entender qué sucedía con los objetos matemáticos contemporáneos. Es algo que ya había intuido muy bien uno de los filósofos matemáticos de la escuela francesa que mencionábamos anteriormente, que se llama Alain Badiou. Badiou es un personaje muy interesante filosóficamente, muy polémico, con posiciones políticas muy fuertes, a izquierda, pero muy fuertes, muy radicales, Sí. y ha sido demasiado criticado de manera injusta. De manera totalmente injusta ha sido muy criticado. No es matemático, pero ha hecho el ejercicio único que yo conozco casi en la historia de la filosofía. Badiou hizo el ejercicio de tomarse en serio la teoría de conjuntos y leyó a Cohen con cuidado, con mucho cuidado, estudió el forcing con mucho cuidado y escribió un libraco gigantesco de 500 páginas sobre el forcing de Cohen, y luego hizo lo mismo con la alternativa. Cogió la teoría de categorías de Grothendieck y escribió otro libraco gigantesco de 500 páginas sobre la teoría de categorías de Grothendieck. Es un personaje que, aunque no es matemático, se toma las matemáticas muy en serio. Por supuesto, como no es matemático, tiene un montón de errores en sus libros y por eso lo destrozan al pobre de manera injusta completamente, porque pues no tiene por qué ser perfecto técnicamente, sin embargo, hace ejercicios filosóficos notables sobre lo que está estudiando. Badiou hace ese ejercicio muy interesante también de meterse dentro de la práctica matemática y luego reflexionar sobre ella. Badiou había entonces inventado, descubierto más o menos en los años 80, 90, algo que llamó la ontología transitoria. La ontología transitoria de las matemáticas, que yo retomo en mi libro, y que tiene que ver con la idea de que los objetos matemáticos no están fijados en sí, en una suerte de universo platónico ideal, sino más bien los objetos matemáticos se van transformando a lo largo de una serie de universos platónicos. Cosa que si uno vuelve a leer a Platón con cuidado hacia atrás, es más bien el verdadero Platón inicial. El verdadero Platón inicial es extremadamente dinámico, no es algo fijo en un mundo de las ideas absolutas. Es algo extremadamente dinámico con un montón de niveles intermedios fascinantes. Eso Lotman lo estudió muy bien. Entonces, Badiou retoma esta idea del objeto matemático dinámico y establece una ontología transitoria sobre los objetos matemáticos, más allá de una noción de objeto matemático fijo o en sí. Entonces, más allá de una ontología determinada, es una ontología indeterminada. Más allá de lo determinístico, tiene algo indeterminístico, y ese indeterminístico es lo más propio de la matemática contemporánea. Los objetos matemáticos están en constante evolución.